Bienvenidos al módulo 7. Hoy vamos a estar hablando sobre opciones de almacenamiento, pero el almacenamiento comienza desde lo que son los discos duros. Veamos, en esta parte que tenemos acá vamos a estar viendo lo que son los Amazon EBS, Elastic Block Store, asociado a lo que son los discos duros locales a cada una de las instancias. Luego estaremos revisando la parte de Amazon S3, Elastic File System y Storage, bueno, Amazon S3, pero esto al final es la descripción, Simple Storage Services. Aquí están las tres letras S de S3. Particularmente vamos a estar viendo el que se llama S3 Glacier, que básicamente no es más que una solución de almacenamiento para largo plazo en tiempo. Veamos entonces. Los objetivos del módulo son estos: describir cuáles son los servicios de almacenamiento detallados anteriormente, cuáles son las bondades de los diferentes tipos de discos y las funcionalidades de lo que sería pues Amazon S3 o los Elastic File System, que son file system enfocados sobre todo para instancias basadas en Linux. Bueno, algunos de los servicios principales de almacenamiento o los servicios principales más bien de forma general de Amazon Web Services son todos estos, y los que vamos a ver a continuación son estos cuatro que están enfocados en la parte de almacenamiento. Ojo, estos no son los únicos, pero estos son los que vamos a ver en esta unidad. Entiéndase, hay muchas opciones más de almacenamiento para carpetas compartidas, por ponerte un ejemplo, o el file system en Windows Server perfectamente lo podemos migrar hacia una solución en la nube. También para almacenar cintas, el respaldo en cintas de backup, también hay una solución para guardar ese tipo de información en la nube. Así que esto apenas empieza. Así que arranquemos con la sección uno, que son los Elastic Block Store, que no es más que los discos duros asociados a las instancias. Los discos duros básicamente son el almacenamiento por bloque. ¿A qué nos referimos por bloque? Los sectores del disco en donde se está grabando cada vez parte de la información que necesitamos. Básicamente, los EBS son los discos asociados a las instancias. Una de las opciones interesantes es que pudiéramos en un momento dado replicar los discos dentro de la zona de disponibilidad donde están desplegados o creados los discos. También se pueden hacer copias de esos discos hacia lo que sería Amazon S3. Entiéndase, hacer un snapshot de esos discos, hacer un backup de esos discos, y eso puede estar guardado en un Amazon S3. ¿Qué aspectos interesantes con esto? Bueno, dentro de Amazon S3, o más bien, perdón, dentro de Amazon EBS, que serían los discos de estado sólido, tenemos dos opciones: discos de estado sólido, discos duros, rotacionales, en donde aquí tenemos la capacidad máxima de los discos. No importa qué tipo de discos es de estado sólido o rotacional, el tamaño máximo son 16 teras. Lo que varía según el tipo de disco es los IOPS. Los IOPS, entiéndase, la velocidad y las tasas de transferencia que podemos llegar a tener hacia el disco duro. Para el caso, los IOPS aprovisionados, que son los discos que ofrecen una velocidad mucho más alta y una tasa de transferencia mucho más alta, en consecuencia, pues estos discos son mucho más rápidos. También, eso implica también que hay un costo un poco diferente para con esos discos. No te preocupes, no te cobran por la velocidad, sino que por la capacidad utilizada y por el tipo de disco. Así que es una combinación de cosas la que establece el precio. Eso lo vamos a revisar en un momento. ¿Cuáles son los casos de uso? ¿En qué momento se recomienda utilizar discos de estado sólido o discos rotacionales? Si en un momento dado, vámonos para los discos tradicionales, rotacionales, que son los HDD, si en un momento dado vamos a estar trabajando en donde no requiero mucha transaccionalidad, no ando buscando alta velocidad para almacenar más que todo datos o cargas de trabajo de streaming que requieren un rendimiento uniforme, eh, vámonos por un disco rotacional. Pero si andamos buscando velocidad, algo que realmente ayude a incrementar el rendimiento, ahí sí, por favor, vámonos hacia un disco de estado sólido. Y ojo con lo siguiente: discos de estados sólidos hay varios, hay diferentes modelos y diferentes tipos de discos, los cuales vamos a ver ya en un momento. ¿Cuáles son las características de los discos? Uno, yo puedo crear instantáneas. ¿Qué son instantáneas? Copias de los discos. Yo puedo también cifrar los discos. Entiéndase, encriptar el contenido de esos discos por efecto de algún cumplimiento de estándares de seguridad que en algún momento dado pudiéramos o debemos de estar cumpliendo. Elasticidad. Los discos duros pueden aumentárseles la capacidad de forma inmediata.
basta hacer un par de cosas al interior del servidor para que esa capacidad aumentada se reconozca. Y también podemos cambiar el tipo de disco. Mira, por ejemplo, yo empecé con un disco rotacional y después quiero cambiar a un disco de estado sólido. ¿Lo puedo hacer? Sí. Mira, yo agarré un disco SSD de los más o menos lentos y quiero pasarme a un disco de los súper rápidos SSD. ¿Lo puedo hacer? Sí, también lo puedes hacer sin ningún problema. Bueno, entonces aquí vamos con algún tema asociado a lo que son los tipos de discos y los precios. Pero para eso quiero que vayamos a la consola. Pero veamos primero los precios. Así que para eso veamos lo que sería la calculadora de precios de Amazon Web Server. El URL es calculator.aws. Vienes acá, le dice que quieres crear una estimación. Primero vamos a buscar lo que sería lo más natural, un S2, una instancia, un servidor. Voy a darle clic en configurar y acá no voy a detenerme mucho porque aquí está cómo se va a llamar el servidor, en qué región va a estar, si es una máquina basada con Linux o con Windows. El tipo de máquina aquí ya está esta seleccionada, que es una de 2 CPUs y 0.5 GB de RAM, etcétera. Es una máquina súper chiquitita. Y aquí está si la voy a contratar con un plan de ahorro, con una instancia reservada o a estar en demanda o tipo spot, ¿verdad? Cosa que vimos anteriormente. Lo que nos interesa acá es el Elastic Block Store, o sea, el disco duro. Si nos venimos por acá, veamos, aquí estamos ya en la sección de los discos duros. Aquí están los diferentes tipos de discos de estado sólido, IO2, IO1, GP2 y GP3. GP3 es un disco de estado sólido, entre comillas, de uso genérico, y el número 3 es que es la última edición. O sea, son muy buenos, muy rápidos. Y los discos de Throughput Optimizer, los HDD, los discos rotacionales cold, o sea, más lentos o magnéticos. Esto es algo así como mandar a cinta o tipo de almacenamiento basado en cinta. Mira, pero eso es uno para mandar respaldos. Sí, pero hay un file system, ojo, hay un file system que se monta sobre cintas magnéticas y tú puedes ir a leer esa información como que si fuese un disco normal. Obvio, el acceso es mucho más lento. Veamos entonces lo siguiente. Voy a dejarlo en GP3 y le voy a decir aquí que el tamaño que yo quiero son 250 gigas para que veamos el precio. Vamos para acá a los detalles y aquí está. Mira, Elastic Block Store, o sea, el disco duro estaría costando $20, 250 gigas en GP3, que es un disco de estado sólido. Son $20. Si yo me paso a GP2, quiero que notes lo siguiente, hubieron algunos campos acá que desaparecieron. En GP2 vale $25. Entonces quiero que notes lo siguiente. Voy a regresar a GP3. En GP3, mira, desapareció los IOPS. En GP3 tú le puedes indicar hasta 16,000 IOPS para ese disco y tú puedes indicar hasta 1000 megabits por segundo como throughput, entiendes la tasa de transferencia que va a haber hacia ese disco duro. Y su espacio en disco vale $20. Es mucho más rápido y es más barato. Ya, regreso, GP2 vale 25 y es más lento. Si nos vamos hacia lo que son IO1, los IOPS aprovisionados, 1, yo aquí le puedo llegar hasta 64,000 IOPS y el máximo del almacenamiento. Vean, este disco está costando más caro porque obviamente es mucho más rápido. Si me paso IO2, aquí podemos llegar a 64,000 y casi que vale lo mismo también. Miren, entonces aquí tenemos un detalle muy importante con relación a cuáles son los tipos de disco. Y por último, ¿cuánto costaría este disco en un disco rotacional? Si nos vamos a un disco rotacional, que obviamente es mucho más barato, $11 con 25 centavos, porque es un disco normal, entre comillas normal, disco rotacional. Así que aquí es en donde impacta mucho el tipo de disco versus el tamaño. En base al tamaño, en base al tipo de disco, así es el costo como lo acabas de ver. Volvamos. Ahora que ya viste esta parte, nos vamos hacia lo que es la parte de uso aprovisionado, si es un disco magnético, IOPS aprovisionados, etcétera. Vámonos a la siguiente diapositiva. Permíteme que esto ya se me quedó aquí. Aquí está. Los discos podemos manejar lo que son las instantáneas. Las instantáneas son copias, esto es como los snapshots, ¿verdad? Básicamente son los snapshots, es la traducción al inglés, de los discos duros que nosotros podemos hacer. También los discos, en algún momento dado, si tú estás sacando información de un disco y mandándola hacia otra ubicación, si esa otra ubicación es hacia una
región distinta, sí va a haber un cargo por la transferencia. Pero si estamos moviendo datos de un servidor a otro dentro de la misma región, dentro de mi misma suscripción o cuenta en AWS, eso no tiene costo. Así que es algo muy, pero muy relevante ahí con eso. Entonces, el costo adicional por los snapshots o las instantáneas va en base a la cantidad de los snapshots que tú tengas creados. La transferencia de datos va únicamente hacia zonas o regiones distintas. Si es al interior de tu misma zona o al interior dentro de tu misma cuenta en AWS, eso no tiene costo. Así que de eso trata la parte de los Elastic Block Store. Antes de cerrar esta sección, quiero que vayamos hacia lo que es la consola. En la consola, para mostrarte las bondades de esto, nos vamos a S2. Dentro de S2, que son los servidores o las instancias, por ejemplo, nos vamos para acá, voy a seleccionar este que se llama Beam, doy un clic ahí y acá en la parte de abajo me dice que el storage, o sea, el disco duro que tiene ese servidor es este que está acá y el volumen se llama así. Es un volumen de 300 GB que está ya conectado. Si yo doy un clic sobre el volumen, me voy a una sección que se llama Elastic Block Store. Miren, aquí están todos, están los volúmenes, o sea, los discos, los snapshots y el Lifecycle Manager. El Lifecycle Manager te va a ayudar para que automatices el proceso de el ciclo de vida de los discos duros. Entiéndase, en algún momento dado, pues si ya no los estás ocupando, que se puedan eliminar automáticamente. Pero bueno, vamos a sacar los volúmenes. Aquí está el disco, mira, de 300 GB. Lo selecciono y acá tú puedes hacer opciones como detachar el disco, desconectarlo o crear un snapshot, o sea, sacarle una copia al disco o modificar el disco, modificar el volumen. Yo puedo cambiar el disco del tipo de disco, ¿ya? Y puedo cambiar su tamaño. Importante aquí con esto. Aumentar el tamaño es válido. Reducir el tamaño no es válido. Puedes hacerlo crecer, pero no decrecer. Una vez haces esta modificación, das modificar y lo único que tendrías que hacer posteriormente es irte a la instancia, irte al servidor que posee ese disco, ingresar al servidor porque en algún momento dado, para el caso de Windows Server, es necesario hacer un proceso dentro del Disk Administrator para reconocer esa capacidad. Para el caso de los Linux, a veces solo basta con reiniciar el servidor y la nueva capacidad es reconocida. Bueno, eso era parte de algunas de las opciones que hemos visto en la sección de discos duros o Elastic Block Store. Nos vemos.